Es un día para disfrutar de la presencia de Dios. Hoy es un día para deleitarnos en su presencia. Hoy es un día para darle gracias por cada bendición. Hoy saludamos a nuestros hermanos en Facebook. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les amamos en el amor de Cristo y declaramos que la presencia de Dios hoy les alcanza de una manera muy especial. Amén. Hoy les invito a que por favor abran sus Biblias en Éxodo capítulo 14, el verso 1 en adelante. El tema que vamos a ver hoy es lo que gano al obedecer. Lo que gano al obedecer. Amén. Y para eso abran sus Biblias nuevamente, como les dije, en Éxodo capítulo 14. Cuando estén ahí me confirman con un amén, por favor. Éxodo 14, 1. Perdón, 14:15. Éxodo 14:15. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y vamos a estudiar hoy algo. ¿Qué ganamos nosotros al obedecer? La obediencia es una virtud que Dios nos ha regalado. Quizá muchos dicen, yo no tengo esa virtud. Pues es necesario que le pidamos a Dios que nos ayude para ser obedientes. Porque a través de la palabra hoy vamos a ver algo que sucede cuando hay obediencia a la hermosa palabra del Señor. Amén. Entonces, por favor, ya están todos ahí conmigo. Vamos a ver algo especial. En el capítulo 14, verso 15 de Éxodo, nos dice algo precioso. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Había una situación muy difícil. Moisés estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, los llevaba camino al desierto. Pero sucede que Dios ya le había dicho a Moisés que le iba a endurecer el corazón del faraón. Y Moisés sale con su pueblo y llegan a un lugar donde se encuentran con el Mar Rojo. Pero cuando el pueblo de Israel mira hacia atrás, se da cuenta que viene el ejército de faraón que venían por ellos nuevamente. El pueblo siente temor natural. Quizá Moisés también en un momento no sabe qué hacer. Y Moisés clama a Dios porque la Biblia registra que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clama a mí? Quizá no registre que se postró a la orilla del mar a clamar, que se tiró rostro en tierra. Pero quizá de lo más profundo de su corazón estaba clamando, diciéndole, Señor Jehová, ¿qué haremos ahora? ¿Qué hacemos ahora si el mar está al frente de nosotros y nuestros enemigos están atrás de nosotros y nos vienen persiguiendo para destruirnos? Hay momentos en la vida que uno está en esos momentos tan difíciles. Hay momentos quizá donde uno no ve la salida, donde solamente ve problemas por todos lados, donde ve dificultades, donde solamente encuentra murallas que no le dejan avanzar. Pero había un propósito de Dios y Dios le había dado una palabra a Moisés y una promesa que había sobre el pueblo, y era que Dios los llevaría a la tierra que fluye leche y miel, y para eso iba a usar a Moisés. Y Moisés era el gran líder en ese tiempo y él estaba en obediencia a Dios. Pero sucede algo fuerte, y es que no había salida. Atrás estaban los egipcios, sus enemigos, y adelante había un mar rojo que no había cómo pasar por él. En la vida vamos a pasar muchas veces quizá por esa misma situación. Pero aquí viene algo muy especial y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Hacia dónde marchaban? ¿Hacia dónde iban a caminar? Pero sucede que la marcha, cuando el ejército marchaba, marchaban hacia la guerra. Y el pueblo de Dios es un pueblo que Dios ha preparado para que siempre esté en pie de lucha, en pie de guerra. Ese pueblo quizá en el momento sintió temor, pero Moisés le dice al pueblo, marchen. Es tiempo de levantarnos a pelear por la bendición. Si Dios dijo que los iba a llevar a la tierra prometida, Dios lo va a cumplir, amén. Si Dios te ha dado una palabra de bendición, no la sueltes, no la abandones. Dios hará lo que sea necesario para que tú la recibas. Pero viene algo de parte de Dios a Moisés y le da una orden.
Dice, dile al pueblo que marche. El verso 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El pueblo debe marchar, pero su líder, Moisés, debe levantar la vara y abrir el mar rojo. Vemos que Moisés ya había visto la gloria de Dios. No sé si tú has visto la gloria de Dios, creo que sí. Y Moisés sabía que lo que Dios hablaba se cumplía. Porque cuando Dios llama a Moisés en la zarza, le da señales. Y le dice a Moisés, mete tu mano en el seno. Moisés mete su mano y la saca leprosa. Vuelve y mete la mano en su seno y sale limpia. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice, una vara. Dios le dice, tírala al piso y se convierte en una serpiente y se tómala por la cola y vuelve a formarse una vara. Moisés había visto la presencia, había visto la gloria de Dios, había visto milagros de parte de Dios. Pero ahora venía un reto mayor, que no era solamente que la vara se convirtiese en serpiente, era algo que Moisés tenía que hacer, y era abrir el mar rojo para que el pueblo pasase en seco. Amados, si hay algo glorioso, es que cuando Dios habla algo, es porque así se va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sus hijos o como su pueblo? Obedecer tal cual como Dios ha mandado. No podemos obedecer a nuestra manera. Debemos obedecer a la manera de Dios, porque es a esa manera que funcionan las cosas y que veremos milagros. El verso 17 dice, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en sus caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amados, hay algo glorioso, y cuando Dios empieza a actuar, nuestros enemigos comienzan a ser turbados. Cuando Dios comienza a manifestar su gloria, para el pueblo de Dios es una luz, y para los enemigos del pueblo de Dios son tinieblas. Dios tiene la capacidad de ser luz para unos y tiniebla para otros. ¿Por qué? Porque el que va de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios, la palabra será una lumbrera, será una luz. Los que están en contra de la palabra, a sí mismos se les convertirá en tinieblas. Amados, es necesario que nosotros podamos entender que cuando estamos alineados con Dios, conforme a la palabra de Dios, siempre nuestro camino será alumbrado por la gloria de Dios. Siempre, siempre. Y nos sigue diciendo acá el verso 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento al oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pero el verso 21 nos habla algo muy especial. Moisés extiende la mano con su vara, pero ¿quién es el que abre el mar? Ahí dice la Biblia. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento. Cuando yo soy obediente a la palabra, Dios actúa. Cuando yo hago caso a lo que Dios me manda, Dios actúa. No es que yo lo voy a hacer, es que Dios lo va a hacer a causa de mi obediencia. Amén. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que seamos obedientes. Amén. Obedientes a la palabra de Dios. Mis amados, aquí nos damos cuenta de algo. La obediencia es una bendición poderosa. Moisés quizás estaba en un momento difícil, porque lo muestra la palabra, que era un momento de tomar decisiones, pero no había decisión que tomar. Un mar al frente, unos enemigos atrás. Pero cuando Dios le da la palabra y le dice a Moisés, levanta tu vara y abre el mar,
Moisés queda diciendo, ¿y ahora cómo se hace esto? Porque él había visto milagros de cómo Dios había desatado las plagas en Egipto. Pero era Dios mismo quien hacía todas las cosas. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Dios le dice a Moisés, y Moisés extiende la vara hacia el mar. Dice, y Jehová abrió el mar a través de un viento recio. Dividió el mar. ¿Qué nos pertenece a nosotros como sus hijos? La obediencia. Y Dios se encarga de hacer los milagros, las señales y los prodigios. Dios se encarga de abrir camino en medio de lo imposible. Porque para nuestro Padre bueno no hay nada imposible. Mis amados, y aquí vemos algo muy precioso. Quizá Moisés en ese tiempo estaba tan turbado que no hubo tiempo para usar la fe, pero usó la obediencia. Amén. Muchas veces quizá dicen, pero es que yo no tengo fe, no sé si funcione o no. Si estás en esos momentos, sencillamente avanza. ¿Y cómo debemos avanzar? En obediencia a la palabra. Y empezaremos a ver grandes milagros. Miremos otra parte en la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Y vamos a ver algo muy especial que sucede con un hombre que él tenía una fe, pero esa fe fue derribada y fue necesario usar la obediencia para ver su milagro. Y dice en el capítulo 5 del verso 1 del segundo libro de Reyes, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía un problema de muerte, de lepra. Todo su cuerpo había sido afectado por la lepra, lo que significaba que muy prontamente no podría seguir ejerciendo su autoridad, porque la lepra lo iba carcomiendo, lo iba acabando. Pero el verso 2 dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dios tenía un propósito y permitió que cogiesen a una muchacha cautiva y la llevase, pero una muchacha que conocía de Dios, que sabía que Dios hacía cosas grandes y que conocía también al profeta Eliseo. El verso 3 nos habla y dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a su hombre? A su hombre de su lepra. Considera ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Amados, allá lo queremos entender nosotros. La muchacha había hablado de Eliseo, no había hablado del rey de Israel. La muchacha había dicho que si le rogase al profeta Eliseo sería sano. La muchacha no dijo que le rogase al rey de Israel. Pero entonces
se hicieron protocolos que son necesarios de un rey a otro rey. Pero el enfermo era Naamán, y Naamán tenía que ir a la fuente de la bendición, que en este caso era el profeta que Dios usaba. Pero muchas veces nos direccionamos incorrectamente, correctamente ante los ojos de los hombres, pero incorrectamente ante los ojos de Dios. Porque el deber era de haberse dirigido directamente al profeta, pero él necesitaba un protocolo, ir al rey de Israel, porque era de otra nación. Pero cuando el rey se da cuenta de eso, él, como no entiende mucho de las cosas de Dios, se siente agredido. Pero este varón, el profeta Eliseo, sabía lo que tenía que hacer, y habla con el rey y le dice: envíamelo a mí. Y entonces llega Naamán a la casa del profeta. Y miren lo que pasa tan precioso aquí. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Naamán iba esperando algo, iba con una fe. Él puso su fe que si el profeta salía y lo sanaba, él tenía la fe en algo. Miremos en qué tenía la fe Naamán. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿En quién había puesto la fe Naamán? En Eliseo. Porque había escuchado ya que Eliseo era quien lo iba a sanar. Y él esperaba que Eliseo se levantara de donde estaba y lo tocase, cuando por la ley no se podía tocar a un leproso. Por la ley era algo que lo impedía porque quedaba inmundo. Era un varón de Dios. Es igual que ahora. Por la palabra de Dios nos es imposible tocar el pecado. A Dios no le agrada que nos contaminemos del pecado. La lepra representa el pecado. Y en estos tiempos, la mayoría están cundidos de lepra a causa del pecado. Y quizá no se note porque es algo interno. Pero en este caso, Naamán esperaba que el profeta saliese, quizá le hiciese reverencia porque era una persona muy importante. Pero no. El que se merece toda la reverencia es el Rey de Gloria. Amén. Me dice el verso 11, voy a leer nuevamente para que entendamos algo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y sigue renegando. Naamán dice: Habana y Zafar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahí Naamán no tenía ya ni fe ni esperanza, porque se había caído su fe, porque el profeta no salió a recibirlo como él esperaba. Muchas veces los milagros vienen a nuestra vida de la manera que no lo esperamos, pero hay algo que siempre debe permanecer, y fue lo que hizo Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y será limpio? Naamán aquí ya no tenía ni esperanza ni fe. Tenía una palabra que había sido enviada a través de un siervo del profeta Eliseo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y será limpio. Esa era la palabra que él tenía. Los criados de Naamán lo ayudaron, le dijeron: bueno, no es difícil lo que está pidiendo, no es algo imposible, quizás no sea algo muy honroso para usted, quizás las aguas de Damasco son más limpias, sí, pero la palabra que hace es lavarte en las aguas del Jordán. Sencillo. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Dice él entonces, verso 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aquí Naamán no usó la fe. Aquí Naamán usó la obediencia a la palabra del varón de Dios,
que fue enviada a través de un siervo. Amados, la obediencia nos llevará a alcanzar los milagros que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Los alcanzaremos a través de la obediencia a la hermosa palabra. Amén. Aquí notamos algo. Naamán se ve que ya no tenía fe porque sencillamente estaba enojado. Pero los criados de Naamán lo indujeron, lo ayudaron, lo apoyaron para que fuese obediente. Necesitamos ser obedientes y alcanzaremos milagros. Miremos otra parte maravillosa en el libro de San Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11. Cuando estén allí me confirman con amén, por favor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. San Lucas, capítulo 17, el verso 11. Amén. Dice la palabra del Señor así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpios. ¿Jesús oró por ellos? No oró por ellos. ¿Jesús les dijo: sé limpios? No les dijo: sé limpios. El Señor Jesús les dijo: esa lepra se quita de sus cuerpos. El Señor Jesucristo lo único que les dijo fue: vayan, ¿y qué? Y muéstrense al sacerdote. Les dio una orden. Pero un leproso no podía presentarse ante el sacerdote si no había un porqué. Y la ley enseñaba que cuando una persona era limpia de su lepra, que Dios lo sanaba, debía llevar una ofrenda al sacerdote y mostrarse que ya estaba limpio de su lepra, para que el sacerdote ordenase que ya podía caminar entre el pueblo. Porque un leproso le tocaba caminar y decir: soy inmundo, y tenía que apartarse de la sociedad. Amados, cuando esto pasa, ellos ni siquiera reciben una palabra de ser limpio, ser sano. Ellos reciben una palabra: ve y muéstrase al sacerdote. Ellos se van en obediencia y dice la palabra que fueron limpios mientras iban. O sea, tú y yo recibimos el milagro mientras caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Quizás se habla de fe, y la fe es muy necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando yo soy obediente, la fe se activa. Porque cuando yo obedezco, veo el milagro, y cuando veo el milagro, mi fe se fortalece. Amados, es tiempo de obedecer la palabra. No sigamos viviendo una vida cómoda, donde yo hago lo que yo quiera, como yo quiera, y cuando necesite de Dios voy y lo busco. Debemos ser obedientes todos los días de nuestra vida, porque todos los días necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos que Dios haga milagros en nosotros. El hecho de estar con vida es un milagro. El hecho de tener comida, tener un techo, de tener salud es un milagro. Y si quizás estás enfermo, Dios te puede sanar, que también es otro milagro que Dios puede hacer en tu vida. Pero para ello necesitas obedecer. Para ello necesitamos sujetarnos a la palabra. Estos 10 leprosos solamente dijeron: Señor, Maestro Jesús, tenga misericordia. El Señor Cristo dice: vaya y muéstrese al sacerdote. Ellos sabían la ley, la conocían y sabían que no podían presentarse de esa manera. ¿O con qué propósito iban al sacerdote? Ellos no le podían decir al sacerdote: aquí nos mandó Jesús, y llegar así leprosos. Pero Dios, el Señor Jesucristo, sabía lo que estaba haciendo. Por eso cada palabra que Dios te ha dado, cada palabra que está escrita, Él sabe por qué te la dijo, Él sabe por qué la dejó escrita, porque se va a cumplir en tu vida, en el nombre del Señor. Pero para ellos sencillamente no hay que refutar. Moisés obedeció a la palabra, no dijo nada y vio la gloria de Dios. Naamán obedeció la palabra, aunque iba a regañadientas, pero lo obedeció y vio la gloria de Dios. Estos 10 leprosos no dijeron nada, no se registra en la palabra que hayan dicho algo, y también vieron la gloria. Los 10
fueron limpios de su lepra. Amados, es importante que seamos obedientes. Miremos otra parte en la palabra del Señor muy especial. En el libro de San Juan, capítulo 9, verso 1. San Juan, capítulo 9, verso 1, vemos algo poderoso. Mis amados, es tiempo, llegaron los tiempos de ser obedientes a Dios para poder ver lo que Dios nos ha dicho que vamos a ver. Si quizás en algún momento la fe le falla, si quizás se siente desanimado, cansado, que no sabe qué hacer, lo único que nos resta es obedecer y Dios hará cosas grandes. Amén. San Juan capítulo 9 verso 1 dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Naturalmente se usa que cuando a alguien le pasa algo malo, que cuando alguien está pasando un momento difícil, es porque está pagando algo. Es quizá porque hizo algo malo. Y muchos en su carnalidad y en su humanidad piensan y juzgan de esa manera. Le está yendo mal. Yo creo que es que algo tiene escondido. No todas las veces es así. Hay algunas que sí, hay otras que no. Hay en algunas que pasan cosas difíciles porque está llamando la atención para que la persona se vuelva a Dios. Pero hay otras que simplemente pasan porque Dios quiere hacer cosas grandes. Por eso le responde en el verso 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice: me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando ya nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. A eso nos mandó Dios, amén. Hacer luz en este mundo. ¿Y cómo vamos a hacer luz? Dándole oportunidades a las personas, mostrando que Dios tiene poder, mostrando que Dios sigue haciendo cosas grandes, mostrando que Dios es fiel a su palabra. El verso 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor Jesús ahí no registra que puso su mano y ni registra que le dijo: recibe la vista, como había orado por otros que le faltaba la vista. Con los leprosos tampoco hizo como con aquel que se acerca, le dice: maestro, si quieres puedes limpiarme. Dice que Jesús le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Con ellos los leprosos que simplemente dio: ve y muéstrate al sacerdote. Hubo obediencia. Con este ciego le dijo: ve y lávate. El Señor sabía que este ciego necesitaba una motivación para ir a lavarse los ojos. Por eso Él hizo lodo con su saliva, hizo un barro y se lo untó en los ojos al ciego. Le dijo: ve y lávate. El ciego en su humanidad no se enojó o no registra que se hubiera puesto de mal genio porque le untó los ojos de saliva con tierra. Pero sí registra de que el ciego fue obediente y fue y se lavó los ojos, y cuando el ciego vuelve viendo. Aquí podemos ver, en ningún momento se usa la palabra fe. El Señor Jesús en otros milagros le dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Aquí en ningún momento el Señor Jesucristo usa tu fe, pero se ve la obediencia. Amados, estos son tiempos para alcanzar milagros en obediencia. Porque muchas veces, a causa de los momentos difíciles, a causa de las cosas que se presentan, nuestra fe está siendo dañada. Pero si permanece la obediencia nos llevará a que esa fe sea activada y podamos ver los milagros de parte de Dios. Amén. Por eso, mis amados, es tiempo de obedecer de verdad la palabra y vamos a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural.
Porque el Dios que amamos y servimos no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que abre el mar rojo. Sigue siendo el mismo que quita la lepra. Sigue siendo el mismo que abre los ojos. Sigue siendo el mismo que hace descender maná del cielo. Sigue siendo el mismo Dios que tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar, para bendecir, para dar salvación y vida eterna. Por eso, mis amados, les invito a que se ponga sobre sus pies en esta hora y vamos a estar orando. Maravilloso Señor Jesucristo, hoy te doy gracias en el nombre de Jesús por tus hijos e hijas que han escuchado esta palabra. Señor, como yo sé que tu palabra tiene poder, hoy extiendo mi mano para orar por mis hermanos en Facebook, por mis hermanos aquí en la congregación, en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro, mi amado Dios, en el nombre de Jesucristo, que estos tus hijos, hoy y en este año, comienzan a recibir milagros de parte tuya, mi Padre, a causa de que ellos van a empezar a obedecer tu palabra fielmente en el nombre de Jesús. Padre, desato tu gloria y tu poder sobre ellos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo. Y declaro que los que están allí enfermos, quizá en un lecho, quizá que están allí hospitalizados, en esta hora declaro que su enfermedad se aparta, se va fuera de sus cuerpos en el nombre de Jesús y quedan sanos por la llaga de Cristo, porque por el poder de esa palabra han sido sanos y han sido curados. Así como estos 10 leprosos, así como este ciego que simplemente obedeció a la voz, inmediatamente fue sano. Hoy declaro, Padre, que tus hijos son sanos en el nombre de Jesús. Aquellos, Padre mío, que están pasando por momentos difíciles en su finanza, en su economía, oro, Padre, para que sean sensibles a la obediencia y comiencen a obedecer tu palabra, y así comiencen a recibir bendición hasta que sobreabunde en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta hora, mi Padre, declaro a tus hijos completamente sanos y libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria tuya por los siglos de los siglos. Amén, mi buen Señor Jesús, y amén. Te bendecimos, Señor, en esta hora.